lo merece. Vamos en este momento a arrancar, después de la editorial, una conversación con Alicia Bárcena. Me da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. Ella es secretaria ejecutiva de la CEPAL, está en México justamente a propósito del seminario que narrábamos ayer. Secretaria, qué gusto en tenerla con nosotros esta Muchas tarde de gracias. jueves. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Con mucho gusto. Alicia, hay varios términos que utilizó usted en sus intervenciones que me gustaría que nos ayudara a desarrollar con nuestro Sí. auditorio. Usted decía que la desigualdad en nuestro país, mantenida como está, tiene como aprisionadas, déjenme llamarlo así, fuerzas relativas al crecimiento y al desarrollo. Que mientras nuestro país siga teniendo este cierre social que construye desigualdades estructurales, nos impide que el crecimiento, que el desarrollo del país, yo no ya se desboque, pero por lo menos sí se incremente. Yo le rogaría que me ayudara a ligar estos dos conceptos que estuvieron desligados tanto tiempo. Crecimiento de un lado, desigualdad del otro. Cómo no, con mucho gusto. El tema que nosotros planteamos y que vemos que es una realidad en toda la región es que la igualdad es un prerequisito y debería ser un prerequisito para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. Porque las desigualdades se van acumulando en el tiempo y la desigualdad es ineficiente desde el punto de vista económico. Hemos hecho cálculos muy concretos y numéricos de cuánto le está costando a la sociedad latinoamericana el hecho de ser la sociedad más desigual del mundo, que eso es lo que somos. No somos la región más pobre, pero sí la más desigual. Y en los costos que vemos nosotros de la desigualdad están los costos de la nutrición, de la educación, de la primera infancia sobre todo, la educación a todos los niveles, que si la región no invierte en estos temas tan profundos como son la educación, la nutrición y la salud, por ejemplo, la ineficiencia se transfiere de una generación a otra, de tal forma que es muy difícil salir de la pobreza y de la pobreza extrema. De tal forma que cuando hay avances en la distribución del ingreso y de la riqueza, hay avances mucho más, se acelera el avance de la salida de la pobreza. Ayer, Ese es un punto. perdón, le Sí, escucho, sí, adelante. adelante. Le decía que ayer No, mencionó usted un dato que llamó mucho la atención, porque en México es a partir del 2008 que la convergencia se detuvo y la desigualdad se incrementó. En cambio, de acuerdo con datos de ustedes, de la CEPAL, en el sí. subcontinente es a partir del 2015 que se detiene la convergencia o que se amplía la desigualdad. Yo le preguntaría por qué esta diferencia dentro del subcontinente entre México y el resto de los países. ¿Dónde se la explica a usted o qué variables le explicarían? Hay variables muy concretas. Una de ellas es el salario. El país con el salario mínimo más bajo de toda la región es México. Entonces, ahí tenemos que, digamos, el salario juega un papel muy importante. Las políticas de inclusión laboral son fundamentales y eso también los países de Sudamérica le apostaron a políticas de inclusión laboral. Por ejemplo, el seguro de desempleo, por ejemplo, la capacitación laboral, por ejemplo, la negociación colectiva. Y esos son temas que en México no se abordaron con suficiente constancia y sobre todo, como le digo, la inclusión laboral fue muy esquiva en el país. Y por otra parte, creo que se aplicaron políticas muy fuertes de transferencias fiscales, de protección social y de, por ejemplo, de transferencias condicionadas, que también México aplicó, por cierto, pero con más vigor en algunos países de Sudamérica, y eso logró sacar a más gente de la pobreza extrema y sobre todo que el 79%, digamos, de la influencia que tienen las políticas en la salida de la pobreza, el 79% dependen del ingreso laboral. Entonces, políticas laborales son esenciales para poder avanzar en desigualdad y en ingreso. Y también debo decirle que nos hemos concentrado en la mayor parte de la región en la parte baja de los quintiles de ingreso y de riqueza. Hemos abordado muy poco los deciles más ricos, la parte más alta del ingreso, para mirar justamente cuáles son los privilegios. Usted estaba hablando un poco de eso, un poco antes de tomar la llamada. Escuchaba que, bueno, se ha hecho se ha liberado esta información de todos los privilegios fiscales
En México a eso nosotros le llamamos renuncia tributaria, y esa renuncia tributaria también le está costando mucho a los países que lo hacen. Tengo también como explicación que podría ayudarnos a comprender, digamos, las locomotoras de desarrollo que cada país decidió. Me llama la atención que pues los países del Cono Sur, particularmente Argentina, Brasil, pudieron utilizar como locomotora del desarrollo en estos años la exportación de bienes primarios. En cambio, la nuestra es una exportación más bien de bienes manufacturados, la diversificación en Latinoamérica hacia otros mercados, la concentración mexicana hacia el mercado estadounidense. ¿Usted cree que esta diferencia, digamos, de la locomotora de desarrollo escogida podría también ser una variable explicativa de esta diferencia? Bueno, en realidad, déjeme decirle, yo veo con muy buenos ojos el hecho de que México haya logrado una integración, digamos, con un mercado tan grande como Estados Unidos y Canadá, y eso le haya permitido mover su estructura productiva de una dependencia del petróleo casi total a una estructura productiva mucho más diversificada. No es el caso de algunos países de Sudamérica. El caso de Chile es el más claro, que tiene una dependencia prácticamente, bueno, muy alta, por cierto, del cobre y sus precios, o de Bolivia, del gas natural. Pues Argentina y Brasil tienen una situación un poco distinta, pero también son altamente dependientes de materias primas, más diversificada en términos de agroalimentos y minería. Pero lo que también influye es que la gran fábrica de la desigualdad es la heterogeneidad productiva, es decir, que tenemos empresas muy exitosas que están en la parte más alta de la productividad, y la mayor parte de las empresas que generan la mayor cantidad de empleo están en las pequeñas y medianas empresas en la parte baja de la productividad. Esta desigualdad o esta heterogeneidad productiva es una gran fábrica de desigualdad, porque lo que está haciendo falta, por ejemplo, ya en un modelo productivo como el que México le está apostando y le ha apostado por los últimos años, cada día se requiere más mano de obra, más capacitada y más, yo diría, con mayores instrumentos tecnológicos para poder insertarse al mercado laboral. De hecho, hay muchas empresas que no están encontrando la fuerza laboral capacitada, porque la mayor parte de la fuerza laboral está en la baja productividad. Entonces, apostarle a políticas de inclusión social tiene sentido para capacitar justamente a esta gran fuerza de trabajo. Estamos hablando con Alicia Bárcena, ella es secretaria ejecutiva de la CEPAL, y así como habla usted, secretaria, de la heterogeneidad productiva, tardamos mucho en aceptar que tenemos una heterogeneidad regional muy impresionante. Usted hablaba de esta integración con los mercados norteamericanos, pero es una integración que se da de Querétaro hacia Kentucky. Digamos, abajo de Querétaro no existe. El sur-sureste no tiene indicadores productivos interesantes y no hemos encontrado vocaciones que permitan pues tasas de crecimiento tan relevantes como las que se observan en Chihuahua, con sus correlatos en Chiapas o en Guerrero. ¿Cómo hacer para integrar a estos 2 o 3 Méxicos, si no es que somos más, en un desarrollo pues más parejo y al mismo tiempo sostenido? Mire, Ricardo, les quiero contar algo muy interesante. Nosotros, usted sabe, estamos trabajando en este plan de desarrollo integral de los 3 países del norte de Centroamérica con los 8 estados del sur-sureste de México. Entonces, hemos tenido en esta oportunidad que estoy aquí reuniones muy interesantes, una de ellas, desde luego, con uno de los equipos, creo que está haciendo uno de los proyectos que considero va a ser vital en el futuro, que es el corredor transísmico que conecta definitivamente Coatzacoalcos con Salina Cruz, que conecta el Golfo de México con el Pacífico, y cómo esto puede convertirse en un gran motor de crecimiento, de inclusión, de desarrollo productivo, la verdad, si se logra llevar adelante este corredor, que puede ser un corredor extraordinario para México definitivamente, y que puede ser un gran generador o puede convertirse en un polo muy atractivo también para integrar un espacio económico y social. Alicia, ayúdame a entender cómo se la imaginan, porque, digamos, me ha tocado revisar los documentos y además una vieja propuesta, pero no podemos imaginarnos un canal de Panamá bis. O sea, no es esa la vocación, no podría competir realmente. No es un corredor industrial tampoco, no es un corredor turístico.
si le llevo a pedirle que ponga lupa sobre el proyecto, ¿cuáles serían los argumentos principales que volverían atractiva la zona para la inversión, tanto extranjera como nacional, ahí en ese corredor? Hay una parte muy importante que habría que entender. Primero, el gas natural. En Texas hay una sobreproducción de gas natural que va a ser transportada de Texas posiblemente a Tuxpan, esos contratos ya están, y para poder dotar de energía al sureste mexicano, de hecho, con gas natural. Hay oleoductos construidos para poder dotar de esta energía y creo que una forma de conectar esta zona es justamente entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, y de ahí, la verdad, una visión muy importante para los países de Centroamérica, como es El Salvador y Honduras, es poder conectarse a este sistema de gasoductos con México y poder llevar electricidad o energía más barata a estos países que están pagando costos muy altos. Entonces, sí hay una oportunidad de conectividad entre Coatzacoalcos y Salina Cruz por la vía del oleoducto. Eso es una realidad que sí se puede dar. Y segundo, creo que se está hablando también de la construcción o de la rehabilitación de un tren que existía desde hace muchos años. Es una demanda muy antigua de esta zona, de esta región. Es un proyecto que yo considero es muy importante porque permite conectar Oaxaca con Veracruz. Yo creo que hay proyectos ahí importantes, se puede desarrollar incluso 12 puertos muy interesantes, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. Nosotros estamos mirando el proyecto, nos han hecho favor de hacernos una presentación que tiene muchos elementos que consideramos muy interesantes, también para así generar un corredor productivo, no necesariamente industrial, como es el caso de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera, que están muy vinculados a la industria automotriz, por ejemplo, sino quizás un corredor de otra naturaleza, un corredor más vinculado a lo agroindustrial, por ejemplo, que también es un tema de enorme importancia el día de hoy. Y también déjame decirle, Ricardo, hay un fenómeno que nosotros hemos estudiado en CEPAL, que tiene que ver con esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde hay muchas empresas chinas. Nosotros hemos identificado por lo menos 24, no empresas chinas, perdón, empresas extranjeras que estaban localizadas en China, que están buscando relocalizar. De ellas hay algunas importantes que están muy interesadas en relocalizarse en México, y otras obviamente que se quieren ir a Vietnam o quieren irse a la India, por ejemplo, ¿verdad? Están en búsqueda de mejores costos y de salirse de esta dinámica entre China y Estados Unidos, y algunas de estas empresas no son necesariamente chinas, como le digo, hay algunas incluso norteamericanas. Alicia, me voy a Entonces, esta es una interesante oportunidad que vale la pena no dejarla pasar. Alicia, pasamos de hablar de la heterogeneidad productiva, la heterogeneidad regional, y ahora déjeme entrar a la heterogeneidad de género. Ciertamente, uno de los grandes desperdicios que tiene nuestra economía es no haber sabido aprovechar las neuronas femeninas. 4 de cada 10 mujeres en este país tienen trabajo remunerado. Usted lo compara con Asia o con Europa, donde el promedio es 6 de cada 10. Nos advierte cuántas mujeres se están quedando fuera de la economía. Y la verdad, hemos hecho bastante poco para resolver las condiciones que hoy están impidiendo a la mujer entrar al mercado de trabajo bien pagadas y en mejores circunstancias. Yo le he escuchado mucho hablar a usted de este tema. Yo le preguntaría qué recomendaciones le está dando al gobierno de la República para romper esa otra brecha, para resolver esa otra heterogeneidad que nos está saliendo tan cara. Definitivamente nosotros hemos identificado estas brechas de desigualdad enormes entre hombres y mujeres, y definitivamente hay que abordarlas. Son brechas salariales, son brechas de ingreso al mercado laboral, aunque tengan las mismas capacidades técnicas, son brechas de que hay mujeres que aunque estén en el mercado de trabajo ganan, sus ingresos son inferiores al salario mínimo y eso no les alcanza ni para cubrir su canasta básica. Entonces sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, creo que por un lado nosotros estamos, trabajando en políticas públicas que puedan abordar el tema del embarazo adolescente.
porque ahí es donde se está reproduciendo de una generación a otra la pobreza, en donde las mujeres que se embarazan en la adolescencia son fundamentalmente de los pueblos indígenas, de los pueblos más pobres. Entonces, ese es un elemento que hay que abordar. El segundo es la fiscalización también en la empresarial, en donde en las empresas se pueda ver que verdaderamente se está cumpliendo con dar un salario igual a mujeres con igual calificación y con igual productividad que el hombre. El gobierno también tendría que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Y el gobierno, por supuesto, esto tiene que ser gobierno, empresas, es decir, es una materia de todos. Nosotros vamos a tener la Conferencia Regional de la Mujer del 4 al 8 de noviembre y estamos llevando ahí una información que prometo mandársela de inmediato, porque ahí estamos planteando cuáles son los desafíos para la autonomía económica de las mujeres, cómo lograr que las mujeres puedan entrar más rápidamente, primero al mercado de trabajo, sin lugar a dudas, segundo, que su tasa de salarial sea equivalente a la del hombre, y tercero, que también tengan acceso al crédito y a la propiedad, porque hay muchas mujeres que no tienen suficiente acceso al crédito y a la propiedad, y porque muchas mujeres están en los sectores de más baja productividad, no son formalizadas, y por lo tanto tienen un tema muy delicado de no tener protección social al futuro. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta reunión en noviembre? Esto va a ser en Santiago de Chile, del 4 al 8 de noviembre. Pues déjenos cubrirla, Alicia, valdrá la pena tener el documento y por favor, si nos regala otra entrevista en ese momento, se lo vamos a agradecer muchísimo. Pero con todo gusto, cuente conmigo las veces que sí me conveniente. Muy honrado de tener una mujer con la valía ética y la visión que usted ofrece. Alicia, le mando un saludo muy afectuoso. Igualmente, don Ricardo, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Gracias, muchas gracias, Alicia. Pues nos vamos